Bueno, yo creo que es evidente que esta no es una cuestión que se produzca por hechos puntuales de los últimos días, sino que viene de lejos. Y de lejos viene el bloqueo que el Partido Popular está teniendo anticonstitucionalmente en el Consejo General del Poder Judicial, que repercute directamente sobre el Tribunal Constitucional. Esto de aquellos polvos, estos lodos, llevamos 4 años con el Poder Judicial caducado. En consecuencia, desde el 13 de septiembre, 2 magistrados del Tribunal Constitucional, como decías, entre ellos el presidente Trevijano, están también caducados, y de aquellos polvos estos lodos. No hay nada más que eso, y si vamos a hablar, dice el señor Bendodo, de moral y de ética, yo creo que la inconstitucionalidad de inicio viene del Partido Popular. Después las demás son consecuencias de eso. Yo creo... Ahora se claro. vendían 15.000 los Es lógico, sobre todo al precio que está la gasolina, porque quiero que se haga la comparación entre viajar a Murcia en coche, que sería la alternativa más directa, para los que nos gusta menos el avión, digamos, y luego la comparativa con el precio del AVE. Claro, dicen que es caro, no, siempre han sido caros los billetes de AVE, pero bueno, en todo caso eso irá también dependiendo. Yo creo que es una buena noticia, junto con el de Extremadura cuando yo funcione bien, y ya nos digo con el de Galicia, que me toca personalmente. Más allá de eso, yo creo que la apuesta del Gobierno es más ambiciosa, y por ahí tienen que ir los cauces, que se trata de descentralizar el AVE, es decir, que el AVE vaya por el corredor mediterráneo también, que incluso se haga la conexión con Portugal y tengamos un AVE en red, más que un AVE centralizado ahora en Madrid como es el que tenemos. Esa es la gran apuesta. Yo creo que esta legislatura ya no llega. Bueno, yo creo que la desaparición de una persona siempre es una tragedia, pero cuando se trata de menores y por lo tanto personas más vulnerables, pues se cuadriplica la angustia o se eleva al infinito, con lo cual lo mejor que puede pasar es que sea efectivamente una marcha voluntaria y que aparezcan lo antes posible por sus propios medios. A ver, yo creo que efectivamente lo de la sanidad todo es un efecto dominó, que con la pandemia se ha agravado muchísimo, y las enfermedades más graves, como el cáncer, que necesitan tratamientos más constantes y que necesitan una vigilancia intensiva, pues son las que de momento veremos más afectadas, que luego eso se irá viendo en otras enfermedades. Pero en el diagnóstico también, todas las pruebas diagnósticas que hacen, por ejemplo, quiero decir, durante la pandemia la prioridad era el virus. Entonces, pues urgencias, tratamientos, hospitalización, todo eso estaba centrado en el virus. Entonces, claro, evidentemente todo esto se ha descuidado también por parte de pacientes que, estando en un tratamiento de cáncer o teniendo la sospecha, preferían no ir a los hospitales. Que más fenomenal, pues, estupendo. Si es así, adelante, personal. pero te digo una cosa, es que yo lo equiparo, salvando las distancias, con que si nos dicen cuánto de caritativos tenemos que ser. Claro. Quiero decir, no tiene nada que ver que tú ejerzas la caridad por tu cuenta, con limosnas, con aportaciones ONGs, con que las administraciones tengan que garantizar unos servicios públicos o las empresas unos salarios dignos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La propina es una cosa voluntaria con la que tú agradeces un servicio determinado o lo que sea. La caridad es también una cuestión personal de cada uno y no tiene nada que ver con que los servicios públicos creo que esta estén campaña es una campaña porque errónea. no se entiende en absoluto. Además, imagínate que quieres favorecer las propinas. ¿Y por qué las de los camareros y no la del peluquero o la del taxi? La del repartidor. Las cifras indican que en Barcelona ha sido la gran ciudad donde más han caído entre las 4 que hay, Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, la que más ha caído los delitos, 21,8% desde antes de la pandemia. En Madrid han caído un 4% y en Valencia, por ejemplo, han repuntado un 26% la inseguridad ciudadana y el número de delitos contabilizados en los juzgados, es decir, desde el mismo momento en que se pone la denuncia. No, el dato que daba yo era denuncia, no era ya con sentencia ni nada por el estilo. No, esto es denuncia también, pero, o sea, tirando por lo alto. Entonces, bueno, no sé si hay un pico ahora de denuncias por robos, que a veces sí se producen, además, cuando existe una banda organizada a la que hay que desmantelar sí o sí, y veremos a ver en qué queda esto, si es una cosa de una urbanización o si es una cuestión generalizada en Barcelona. Efectivamente, es un 22% menos, pero sí es En Murcia, los vecinos se han manifestado este fin de semana en contra precisamente de los robos que están sufriendo los comercios. María.
Sí, protestan por la falta de seguridad en esta localidad de más de 8.000 habitantes que no cuenta, insisten, con comisaría de la policía local. A pesar de disponer de medidas de seguridad, relatan cómo muchos de sus comercios han visto cómo las ventanas y las persianas eran rotas a palazos para acceder al interior y robarles los enseres. Unos robos cada vez más frecuentes y más violentos, denuncian los vecinos, que insisten en este hecho, en que no cuentan con comisaría de la policía local de Torre Pacheco. De tenerla, aseguran que esto podría ahuyentar a los ladrones. Bueno, pues desde luego lo sabe muy bien Laura Martínez, de la tienda de electrodomésticos robada. Hola, Laura, cuéntanos cómo ocurrió todo. Hola, buenos días. Pues a las 4:20 de la mañana nos saltó la alarma y conectamos las cámaras en ese momento y vimos que estaban entrando en la tienda, habían hecho un alunizaje, rompieron el cristal, nos rompieron la persiana y vamos, los teníamos dentro de la tienda. Laura, ¿qué se han llevado? ¿En cuánto calcula pues, las pérdidas? Pues la cantidad no lo puedo saber todavía, estamos haciendo un balance de todo porque también rompieron muchísimas cosas al paso. Iban por la máquina esta que tenemos de cambio de dinero, que es la máquina que cobramos nosotros diariamente. Ellos sabían que esa máquina tiene una cantidad más o menos fija de cambio y llegaron y se ensañaron con ella, la por ella, vamos. ¿Es el primer robo que sufrís o ya lo habéis sufrido otras veces? Nosotros aquí en la tienda es el primero, pero en el pueblo está ocurriendo continuamente. Está ocurriendo 2 días antes fue en un bar, que también ya entraron por la mismo tipo de máquina, y continuamente los robos lo tenemos a la orden del día en este pueblo. De hecho, este fin de semana os habéis manifestado ante los robos que estáis sufriendo, que están sufriendo en algunos comercios. Y ahora, Laura, ¿qué vais a hacer? ¿Piensas reforzar la seguridad de alguna manera del local? Por supuesto, tenemos que volver a arreglar todo lo que tenemos roto y demás. Tenemos bastantes medidas de seguridad. Era bastante difícil hacer lo que eso, pero entraron con una pala. Es que cogieron una pala, que ven las imágenes, una pala de esas excavadoras, rompieron el cristal y con la persiana, y eso es difícil poder solucionarlo. Bueno, Laura, pues muchísimo ánimo desde aquí, desde Hablando Claro. Gracias por contarnos. Quiero decir que nuestra manifestación de ayer fue sobre todo para pedir seguridad, que nos escuchen y que nos pongan una patrulla 24 horas de policía en nuestro pueblo, que tiene casi 8.000 habitantes y no contamos con patrullas de policía local aquí. Está a 8 kilómetros y el tiempo que tardan en llegar es más que suficiente para que nos roben y para que nos destrocen casas, negocios y todo. Por favor, que nos escuchen. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento, Laura Martínez, que pedís más presencia policial en vuestro pueblo. Gracias por estar en Hablando Claro. Gracias. Muchas gracias. Y ahora... de pisos, unas 15.000 casas fuesen cedidas a comunidades y ayuntamientos para vivienda social, pero a día de hoy esta cifra no llega a las 4.000 viviendas cedidas. Manuel Gabarre es experto en vivienda. Vamos a intentar con él buscar soluciones. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. La solución quizás para paliar esa escasez de viviendas sería que la Sareb cediese más pisos vacíos a las administraciones, como se pactó en un principio. Pues sería un principio, porque realmente Sareb es una inmobiliaria pública, así que su finalidad debería ser facilitar el derecho a la vivienda, por supuesto. ¿Y eso, Manuel, por qué no se hace? ¿Por qué de las 15.000 que se pactó en un principio solamente hay 4.000 ahora mismo en el mercado? Realmente es la finalidad de Sareb. Sareb se concibió para vender el patrimonio público de vivienda. Sin embargo, su finalidad podría cambiarse y la finalidad de Sareb podría ser paliar el déficit que tiene España en vivienda pública y social en relación con el resto de países europeos. ¿Hay un problema de stock, Manuel, o a lo mejor también hay un problema de accesibilidad? ¿Es sencillo llegar a una de estas casas? ¿Llegar a uno de los pisos de la Sareb? Sí. Pues realmente el problema que tiene es que se están vendiendo. Entonces no sería complicado si se cediesen a los ayuntamientos, las instituciones que están más cerca de los ciudadanos, y a partir de ahí se gestionasen con una finalidad social. Otra fuente, quizás otro recurso, sería la vivienda pública. Manuel, ¿por qué en España no se construye ahora mismo? Realmente todo recae en que falta voluntad política.
hay falta de financiación, hay falta de subvenciones y lo cierto es que es una cuestión de voluntad política. Por ejemplo, tenemos el caso de Barcelona, que en un periodo entre 2016 y 2025 va a construir 500 viviendas públicas, que son las mismas que se construyeron en el Ayuntamiento de Barcelona entre 1927 y 2015. Es decir, es cuestión de voluntad, como está haciendo el Ayuntamiento de Barcelona, y luchar por el derecho a la vivienda. Manuel Gabarré, experto en vivienda, muchísimas gracias por esas claves que nos ha dado para poder entender un poco mejor este problema. Lourdes, falta de vivienda pública, pero por falta de voluntad. No ha mencionado ni siquiera los recursos, que quizás esto también es preocupante. Iba a trasladar a la mesa esa reflexión que hacía nuestro Estado. ¿Falta voluntad política para resolver el asunto de la vivienda, Ana? Bueno, falta voluntad política porque por lo mismo que ha dicho Alejandro en esta mesa con un pareado, la ley de vivienda que guarda el sueño de los justos, ¿no? En todo caso, yo creo que falta voluntad política porque hay desacuerdos entre la coalición de gobierno y este debería de ser no solo un tema a pactar entre la coalición de gobierno, sino un tema de Estado, dándole prioridad a un derecho constitucional que es el derecho a la vivienda, empezando por la gente más vulnerable, pero en particular todos. Quiero decir, desde el momento en que la vivienda se convierte en un bien especulativo, olvídate, porque los intereses fluyen por todos los lados y lo único que se pretende es sacar réditos de la vivienda los que pueden y los que no pueden, los más vulnerables, siempre se quedan fuera. Recientemente en Países Bajos, la semana pasada, salió una resolución que va precisamente contra el mensaje que manda el Partido Socialista, que no quiere topar los precios de la vivienda. Países Bajos limitará los alquileres de 300.000 viviendas a 1.100 euros. Topar los precios de los alquileres no significa topar todos los precios de los alquileres. Significa poner en un baremo todas las coordenadas que hay, que es el número de viviendas, zonas tensionadas, precios abusivos, gente vulnerable, y cruzar todas esas coordenadas para topar a lo mejor algunos precios de viviendas en algunas zonas, no en todas. Y de esta manera compensar la bajísima construcción, es verdad, de vivienda protegida, pero es que la vivienda protegida es incompatible en un sistema como el nuestro, de libre mercado, como con la protección de los derechos humanos, en este caso constitucionales. No solo por el tema de la túnica esa incomprensible que le pusieron a Messi encima, que él tuviera un gesto de, no, mira, aunque solo sea, como decía Fernando Garea hace un momento, por el tema publicitario de Adidas, que es la que lleva la marca de los jugadores. Pero en todo caso, ayer faltó un gesto de alguien. Faltó un gesto de alguien porque era la final y porque ya no podía haber sanciones, ni apartarlo de los tarjetas, ni nada de nada. Es decir, alguien que se levantase y dijese, no se olviden de que estamos jugando sobre, según la investigación de The Guardian, los cadáveres de miles de muertos esclavizados en Qatar, un país que reprime a las mujeres, es homófobo, y ahí teníamos al señor Macron, con todos mis respetos, al lado del emir de Qatar, que no deja de ser el jefe de una dictadura. Y que se ha pagado una campaña no hubo promocional. Ni jugadores, ni dirigentes, ni periodistas. Es verdad, la emoción del momento, el partido fue fabuloso, según pero dice, precisamente por eso. Pero precisamente por eso millones de personas un gesto viéndolo. habría impactado muchísimo y miren lo que está pasando Y una en referencia Irán, a Irán y a su a Irán, a compañero, Qatar que y al a la final- defensa de los derechos Pero humanos. había un mínimo de... No basta gobiernos, con que lo digamos de también. palabra. No, Es que los las gobiernos autoridades también. internacionales Claro. tienen que hacer algo. Claro, porque Claro. nosotros que Quiero decir, más no de se lo que puede seguir hacemos las que es relaciones con denunciarlo, Irán no como si podemos tal hacer. cosa, como hacemos muchas veces ignorando las situaciones de derechos humanos de los países. Eso no se puede, ojalá fuera un antes o un después, porque me parece inadmisible, vamos. Inadmisible, sí. Yo creo que la actividad democrática siempre es importante y en este caso, teniendo los antecedentes que tienen, cuanto antes se celebren las elecciones, mejor. Pero en todo caso, estas elecciones están condenadas al fracaso desde que no llegue un dirigente que esté dispuesto a acabar con una corrupción estructural que supera, todos los límites de la normalidad. Lo que pasa es que tienes que ser... Lourdes, en este paquete de medidas podría incluir un cheque de 300 euros que beneficiará a unos 8 millones de españoles. Sería una inyección económica de unos 300 euros para las familias para corregir ese alza de precios que ya supera el 15%. Podemos ya planteó una horquilla para dicho cheque que iría de 250 a 500 euros durante un año en un único pago para hogares con ingresos no superiores a los 42.000
32.000 euros al año. Y ahora este cheque va a beneficiar a unos 8 millones de personas con un coste total de unos 3.000 millones de euros. A ver, en principio las ayudas bienvenidas sean, sobre todo para la gente que las necesita. Cosa seria, eso es así, Ana. Claro. ¿Por qué lo decís? ¿Porque el bono eléctrico, el bono social? No se piden lo suficiente porque hay mucha gente que no sabe sobre pedirlo. todo para la gente que está asfixiada y no puede hacer frente Me parece a cosas que tan básicas. todo lo Ahora que bien, tiene una medidas opción. estructurales pasan por la cadena de distribución. Bueno. Aquí, productores y consumidores están pagando un pato que las empresas intermedias, distribuidoras, etcétera, etcétera, no están pagando, sino que han obtenido beneficios. Eso es a donde hay que ir y es lo que se le decía al ministro Planas cuando se le hizo la entrevista en Radio Nacional. El ministro Planas dice que no tienen un beneficio. No, claro, el problema no está en los beneficios. Planas sí.